un tema lindo. Lindo. Me gusta. Me gusta. Por suerte está cada vez mejor este tema. Por suerte cada vez hay más avances, ¿no? Hay leyes que nos están avalando en todo esto, pero bueno, vamos a dejar que hable. Totalmente. Y por suerte la tenemos a la doctora Marisol que está ahí. Bossetti, perdón. Bossetti. No, es que lo practicó. Lo practiqué 20 veces antes de decirlo. Y como corresponde cuando lo tenía que decir, se le corrió una letra. ¿Querés hacer un boceto? También. No, es por la O de Marisol. Marisol Bossetti, experta en dolor y medicina canábica. Buenas noches, ¿cómo le va, Marisol? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Por suerte bien. Recién estaba contando, Marisol, que cuando te googleé, me aparecía Bossetti. Bocelli. Y Bocelli, como Andrea Bocelli. Entonces, Andrea Bocelli. Claro, cuando te googlean, te aparece directamente Andrea Bocelli. Y te buscaba y no te encontraba hasta que di contigo y acá estás con nosotros. Es doble T, entonces vamos a decirle a la gente el que quiera buscar. Claro, ahí está. Es Marisol Bossetti, como suena, con B larga y doble T. Al que quiera ir buscando, tiene ahí el Instagram para chusmear un poco. Bueno, Marisol, días movidos con esto de la efeméride del 420, se vuelve un poco el tema, pero está buenísimo, ¿no? Que vuelva, que no se vaya nunca. Sí, que no se vaya, que todavía nos falta un poco de libertades con la planta, así que eso es lo que seguimos militando. Claro, bueno. Pero va bien, ¿no? Esto que decíamos, que de repente esté tan instalado, esto de que es terapéutico, de que hay tratamientos para el dolor, que la traumatología, el dolor del cuerpo, ¿no? No simplemente algo que también está, ¿no? La posibilidad de hacerlo recreativo, pero digo, aplicado a la salud. A la salud, a una dolencia, a bajar el dolor de las personas, me parece que es un gran logro. ¿Vos cómo lo fuiste viviendo, que estuviste ahí todo el tiempo? Mira, tal como lo contás, de hecho ya no hablamos más de cannabis medicinal, sino que hablamos de terapéutico, porque tratamos de ampliar esta visión a que el uso recreativo también es terapéutico. La recreación es terapéutica, pero aparte cuando uno habla con aquel que tiene un consumo habitual de cannabis es porque o lo relaja o lo necesita para dormir mejor. Así que siempre hay algo de terapéutico en la planta. Qué bien. Más allá del uso que uno le quiera dar, si es medicinal porque tenés que atravesar alguna patología, pero si por suerte estás sano y también esta planta te ayuda a estar con mejor calidad de vida, entonces esta definición que se cambió de medicinal a terapéutico es clave. Tal cual. Para empezar a hablar de la planta en sí misma y no de sus usos. ¿Y qué avances tenemos en la actualidad, Marisol, con respecto a la ley, con respecto bueno, recién estábamos hablando en el tema de la salud, pero ya está implementado, digamos, en algunos hospitales? ¿Cómo sería el sistema hoy por hoy, digamos, en la actualidad? Sí, ya existen acciones en el ámbito público, también algunos en privado, pero lo más importante es que muchos profesionales se siguen formando, porque siempre pasa lo mismo, cuando algo es nuevo, primero da mucho miedo también en nuestro ambiente, que hubo que batallar bastante el tema de salirnos de algo tóxico, algo medicinal o terapéutico. Todos los que nos habíamos recibido antes de esta ley o de pensar a la marihuana como sus acciones en terapia, por ejemplo, para el dolor, hubo que hacer todo un balance y presentar mucha evidencia científica y empezar a hablar desde la ciencia para poder incorporarla hoy en un tratamiento. Así que ese fue el primer paso. Y ahora estamos tratando de que se multiplique. Por suerte hay un montón de formación en todas las universidades a lo largo y ancho de nuestro país. Y hoy ya entendemos que si un paciente le consulta a cualquier médico o médica sobre la utilización de cannabis, ya no recibe un no como respuesta. Al menos le dicen, bueno, yo no lo sé, pero anda a ver a alguien que te pueda ayudar. Y no es un no rotundo como nos pasaba hace unos años.
Eso es un montón, está Es un buenísimo. montón. ¿Cómo correrse, claro, ¿no? Lo que decías, de algo que supuestamente el médico te tiene que decir, no te acerques a eso porque las adicciones, ¿no? Mucho temor a que sea algo adictivo, que después cómo me despego. ¿Todavía está el mito de eso o eso también se está empezando a bajar un poco y hay menos temor ahora que hay más información? No, todavía ahí existe el mito, pero tiene un real ese mito, que es que necesitamos que la marihuana salga del listado de drogas que hoy siguen siendo penadas. Entonces estamos ahí en un gris legal, que es ese el que hoy se está terminando de batallar, porque si bien vos, si tenés una patología, podés inscribirte en un programa que es nacional, que se llama ReproCan, y eso te permite el autocultivo, por ejemplo, porque esto hay que aclararlo, si bien tenemos aceites que se venden en las farmacias, esos aceites son únicamente de CBD. Y la verdad es que el aceite de cannabis tiene 3 quimiotipos y no todos se usan para las mismas enfermedades. Entonces hoy el pool que tenemos en farmacia para poder acompañar pacientes, la verdad que es muy acotado para todas las patologías que uno puede acompañar con el cannabis. Sobre todo pensando en los pacientes oncológicos, que van a necesitar de la planta entera y de otro quimiotipo que no se consigue en la farmacia. Totalmente. Ok, o sea que hay que saber qué se receta, cómo se da, qué dosis, hay que saber, no es agarrar la planta y consumirla, o no cualquiera puede acceder y tampoco se sabe las cantidades, las dosis, todo eso tiene que haber un médico, alguien que haya estudiado y que sepa cómo hacerlo. Tal cual, pero algo es importante para que también se vaya perdiendo el miedo a esta planta, es que no existe una muerte por consumo de marihuana, y eso le da una seguridad a todas las sustancias que salen de esta planta, que la realidad no se presenta en todos los fármacos. Hoy tenemos un montón de fármacos que están legalizados y que uno va y los compra, pero que bueno, tienen sus efectos secundarios y que tienen determinados riesgos. Bueno, con el cannabis lo que podemos decir para la tranquilidad de todos es que no se ha muerto nadie por el consumo de cannabis. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un uso consciente y adulto, porque la realidad es que si hablamos de adicciones, no importa la sustancia, importa cómo el ser humano se relaciona con distintas sustancias. Podemos hablar de una adicción al teléfono, podemos hablar de una adicción a la comida, podemos hablar de adicción al agua, y vos me vas a decir, el agua es buenísima, sí, pero el agua es buenísima en determinada cantidad. Si vos tomás 6 litros por día, te va a traer consecuencias a tu salud. Sí, todos los excesos, digamos, son malos. Está bueno verlo así y compararlo con otras cosas, está buenísimo, sí. Y hay que desmitificar un poco esto de que si voy a consumir marihuana voy a quedar pegada a consumirla de por vida. No es la idea. Ni con el cannabis, ni con ningún tipo de fármacos o sustancias que utilicemos para aliviar a una persona. Doctora Marisol Bossetti, perdón, te repito tu nombre porque lo dijimos al principio nada más. Estamos hablando con la doctora Marisol Bossetti, experta en dolor y medicina canábica. Para el que se suma a la conversación, estamos hablando de cannabis y su acción terapéutica, entonces decíamos. Perdón que te interrumpí, pensé que habías terminado, perdóname. No hay problema. Es como sacar ese mito de que si uno consume cannabis se va a hacer adicto. Eso no pasa. No tiene un fuerte sistema de recompensa y de hecho, si uno tiene que descontinuar de un día para el otro el cannabis, no le va a suceder nada. Lo único que le va a pasar es que vuelva quizás el síntoma doloroso o el síntoma que estemos tratando, pero nada más que eso, no va a ser una abstinencia. Está bien. Marisol, Manu te habla, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Mira, ¿en qué punto se podría decir que el consumo recreativo es peligroso? O sea, ¿en qué momento empieza a ser peligroso? ¿Y cuáles son esos peligros? Porque, claro, si bien, que es muy cierto, no hay ninguna muerte registrada, hay peligros que tiene el cannabis que está bueno saber. ¿Cuáles son? Bien, sobre todo nosotros tenemos que hablar de edades que son más vulnerables a nivel del sistema nervioso central. Y eso es cuando sos niño, menor de 2 años,
y cuando sos adolescente, porque en ese momento nuestro cerebro se vuelve como a reacomodar, para decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, acá hay que ser muy consciente con las sustancias que uno le da a sus pacientes en esas edades. O sobre los consumos recreativos, ¿no? Uno siempre en la adolescencia es el momento donde más coquetea con todo tipo de sustancias. Claro. Porque tiene la necesidad de conocer, de saber, y a veces también el tabú de hablar. Porque como de esto no se habla, muchas veces lo hace o te presentás ante una sustancia sin conocer tanto y sabes que lo hace algún amigo o eso, y entonces te mandás. Pero bueno, lo que hay que saber del cannabis es que si uno puede tener en estos primeros consumos a edades tempranas situaciones que pueden estar ocultas hasta ese momento y con el uso de cannabis despertarse, como puede ser una esquizofrenia. Puede pasar que esto es bajo el porcentaje, pero uno no lo puede negar, de que si hay un paciente que tiene una predisposición, el consumo de esta sustancia lo puede hacer liberar varias cuestiones que hasta el momento estaban ocultas. Claro. Y eso puede desencadenar un cuadro psiquiátrico y esa persona la va a pasar mal. Muy mal. ¿Y a partir de qué edad entonces? Para dejar en claro ya este concepto que está súper interesante. Cuando hablamos del modo recreativo, estamos hablando de mayores de 18 años. Claro. Ok. Bien, es un buen dato. Entonces ahí se identifica que más o menos termina un poco el periodo adolescente, en donde se termina toda esta etapa que describías y ya se puede tomar la decisión de utilizarlo de modo recreativo o no. Tal cual, y vuelvo a insistir sobre el tema de terapéutico, pero también pasa que en esos modos recreativos hay personas que quizás en una reunión prueban un porro y la pasan mal. Claro. Y te dicen, no, yo la pasé horrible, que algunos lo denominan el mal viaje. Sí. Bueno, la pasé mal porque me dio taquicardia, porque se me bajó la presión, porque me vinieron muchas ideas feas a la cabeza. Bueno, entonces ahí lo que hay que ver es primero si esas personas, que el tipo de cannabis que se consume en lo recreativo casi siempre tiene mucha cantidad de THC. Y el THC es el que dispara quizás estas cuestiones más de la ansiedad, es un ansiogénico, entonces vos te pones ansioso y esa situación por ahí no es agradable. Hay gente que la pasa bien y hay otros que la pasan mal. Claro. Entonces, como avisar este tema. Bueno, ¿y cómo es? Andá despacio, probá, no quieras fumar medio cigarrillo la primera vez que vas a probar, anda de a poco. En un consumo recreativo, que nosotros lo que intentamos es disminuir riesgos. Claro. Claro, está bien. Sí, porque va a suceder, hacerlo con conciencia, está buenísimo. Sí, si lo vas a hacer, hacelo con cierto cuidado. Anda. Tal cual. No, decía que... Y sabiendo y buscar información, eso es importante para todo lo que uno quiera hacer. Y que también se hable de esto en escuelas, en un consultorio. Sí. No, y también saber que hay una predisposición automática del cuerpo también que rechaza todo tipo, no significa que sea solamente el cannabis, sino que rechaza hasta una pastilla, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que, digamos, sigue ayudando a enfermos con epilepsia, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, a un niño que nace con epilepsia, se le puede dar cannabis? O sea, sí, nosotros en realidad es un niño chiquito, complejo. ¿no? Estoy hablando, ¿no? Sí. Esas son situaciones súper complejas, que son las primeras que se enmarcaron en la ley y que gracias a la epilepsia refractaria hemos llegado hoy a tratar otras patologías, pero sí, en chicos que tienen síndromes que generan convulsiones, muchas convulsiones en un día, primero se comienza con fármacos y si vemos que el fármaco no funciona porque es refractario ese cuadro, ahí se comienza con cannabis. Bien. Y hay un montón de protocolos que se han llevado a cabo en nuestro país, sobre todo en el Hospital El Cruce, en Garrahan, de epilepsia en seguimiento de pacientes argentinos. Mira.
Qué bárbaro. Está avanzando un montón. Hay un montón de cosas que todavía, como vos decías, no hay que hablarlo, hay que seguir con esto. Vos sos parte del cuerpo médico, Centro de Estudios de Traumatología y Dolor, sos parte del staff, y ahí, ¿qué encontramos? Se llama CETYD, es como las letras, ¿no? CETID. Las siglas. Que están allá en Bahía Blanca, Zapiola 1148, y están martes, jueves y viernes. ¿Es así? De 9 a 18. Sí. ¿Qué encontramos ahí? Te encontramos a vos y encontramos otros especialistas. A dos especialistas en traumatología y que también hacen deportología. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad acá en Bahía Blanca. Se hace mucho deporte y hay muchos deportistas que sobre todo en básquet, que son reconocidos. Así que mis compañeros han sido los traumatólogos de los equipos de selección, pero aparte de ver pacientes que tenemos de deportistas, que también hoy es un tema el cannabis en el deporte, que se está incorporando, que el primero fue la NBA. Así que es súper importante porque nos ayuda a rehabilitar rápidamente lesiones. Claro. Sobre todo nos dedicamos al dolor crónico. Y también tenemos un compañero que es cardiólogo, así que bueno, intentamos hacer en conjunto una medicina integrativa. Buenísimo. Una duda que siempre tuve, las gotitas, por ejemplo, que se utilizan, ¿no? Para los distintos dolores, ¿se puede poner directamente sobre la piel, sobre el dolor puntual en el cuerpo, o se tiene que poner sublingual? Mira, se puede poner sobre la piel, pero hay mejores preparados para la piel. Nuestra piel tiene una capa hídrica que no se ve, pero el aceite y el agua no se llevan bien. Entonces, por eso a veces es mejor, si nosotros queremos hacer que un producto penetre mejor, uno puede hacer una crema que esté testeada, que penetre, y también podemos hacer geles, ungüentos, o sea, se pueden utilizar. Los tópicos de cannabis son fabulosos. Qué bueno. Claro, está buenísimo. Claro, está re avanzado, porque antes yo nada más veía las esencias, digamos, de lo que es la parte de los aceites. Claro. Pero claro, ahora hay cremas, hay de todo. Hay cremas, hay aceites de uso íntimo, hay óvulos. ¡Wow! Hay un mundo por descubrir. Bueno, Marisol, la verdad usamos las fechas como excusa para hablar con nuestros invitados. Dejamos abierta la comunicación para cualquier otro momento, para seguir profundizando en este tema que, como vos decías, se habla, pero más o menos, se habla bajito. Viste, como que todavía hay un poquito que nos cubrimos por timidez. Las dudas, a ver qué va a pensar el otro, si yo consumo. La palabra consumo recreativo, wow, viste, como que siempre alguien mira para un costado y dice, ay, mira lo que dijo, mira, consume. Bueno, hay mucho todavía por hacer. Consume, ¿no? La palabra solamente, después, te das cuenta que el pool más grande de nuestro país que está usando cannabis son mayores de 60 años. Claro, mira qué interesante. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de armado de esto? Porque hoy la mayoría de las personas adultas mayores de 60 están consumiendo cannabis porque mejoran su calidad de vida. Y hay que hacerles caso, son los adultos que son el ejemplo, son los sabios, ¿no? Son los sabios, así que vamos por ahí. CETID, entonces decíamos, es Marisol Bossetti con doble T, ahí se encuentran 549-2915-26-3078, es el WhatsApp, después lo vamos a replicar, lo vamos a poner en nuestra historia de Instagram. Te agradecemos un montón y esperamos volver a verte por acá, a que nos sigas contando las mejoras. Nuevas novedades. Las nuevas buenas. ¿Cómo no? Siempre buenas noticias. Y bueno, se viene la Marcha Mundial de la Marihuana en todos los lugares de Argentina, el primer sábado de mayo, así que bueno. Primer sábado de mayo. Ya, falta muy poquito. Ya. Ahí marchamos todos. Bueno. ¿Y dónde se hace? ¿Desde dónde sale la marcha? ¿Sale desde acá de Buenos Aires o desde Bahía Blanca? Se hace en todos los puntos del país, en las plazas de todas las ciudades.
y en Buenos Aires también se hace. Ajá. Bueno, si te parece, hablamos Vaya después de la marcha, a ver las repercusiones que hubo. Seguramente se deben encontrar un montón de personas ahí con cosas en común. Así que si tenés ganas, después de la marcha del primero, conversamos a ver cómo fue ese encuentro. ¿Querés? Espectacular. Dale. Sí, Genial. Buenísimo. Bueno, Marisol, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Buen fin Gracias, de semana. buen fin Un de. abrazo. Bueno, pasaba Marisol Bossetti, entonces experta en dolor y medicina canábica. Tenés de todo. Interesantísimo.